Gracias. La idea es que yo voy a presentar un recuento histórico de qué ha pasado para que Bogotá sea hoy un referente de la bicicleta. Y en un momento de la clase va a aparecer David Uniman, que fue uno de los gerentes de la bicicleta que ha tenido Bogotá, y va a hablar ya temas de política actuales. O sea, yo he hecho el cuento para atrás y Uniman va a hablar como de lo presente. Entonces, eh, arranquemos con la presentación, Luis Ángel, de por qué Bogotá es una referente para el mundo. A Bogotá vienen personas de todas partes, nos han estudiado desde hace mucho tiempo. La semana pasada tuve una entrevista con personas de Dinamarca. Pues, curiosamente, Dinamarca, que es un ícono del mundo para la bicicleta, nos estudia a nosotros. Lo mismo pasa, muchas veces han venido personas de Holanda, que también supuestamente Holanda es la panacea, pues nos estudian mucho. Lo que ocurre en Bogotá en términos de viajes en bicicleta no ocurre en ninguna ciudad de esta magnitud. Todas las ciudades donde se habla del tema de bicicleta son ciudades pequeñas, pero no ciudades de 8 millones de habitantes. Entonces, lo que ocurre en Bogotá es completamente fuera de lo común. Entonces, para que tengamos eso, y si vamos a comparar, hay que comparar megaciudades con megaciudades y no Bogotá con Chía, ¿no? Entonces, para que vean la magnitud de lo que pasa. ¿Por qué ha pasado esto en Bogotá? Se mezclan unos factores que son su condición natural, ciudad plana, ciudad fría. Hay un tema muy importante que se ha dado en Bogotá y es ciudadanía activa, ahí es donde entro yo, que fui fundador del ciclopaseo de los miércoles, que fue el primer colectivo que hubo en Bogotá y que luego se replicaron muchos en Bogotá y en Colombia. La política pública, haber tenido alcaldes bueno, que tomaron decisiones acertadas, como en su época Mocus, Peñalosa, Petro, Peñalosa, después Claudia, hoy en día, que han puesto la bicicleta en la agenda política, muy importante. Vayan a otras ciudades y vean lo difícil que es encontrar una persona que desde la política pública apoye. Y un tema y es, hemos aprendido que la bicicleta es una contribución para resolver problemas, no es un tema, como dijo ayer el secretario de Movilidad, no es un tema de pasiones o de emociones, sino es un tema que se ha estudiado y fíjense en la coyuntura ahorita del tema del COVID, cómo la bicicleta nuevamente se convierte en una estrategia. Entonces, todo eso ha pasado. Entonces, vamos a profundizar rápidamente en cada cosa de estas que les acabo de hablar. Next. Bueno, condiciones naturales. Bogotá es una ciudad plana. Bogotá es una ciudad fría. Cuando es plano y frío, uno puede hacer recorridos más largos. Si uno estuviera en una ciudad como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Cali, Medellín, Pereira, Manizales, Villavicencio, bien sea por el clima, uno no podría andar como estoy yo. Esta es mi pinta de andar en bicicleta. Sudaría uno mucho y no podría hacer los 8 kilómetros que yo estaba acostumbrado a hacer por trayecto. Entonces, tener una ciudad fría permite salir ya vestido con la pinta con la que uno va a trabajar y por ser plana, casi que con una bicicleta sin cambios, uno puede moverse por la ciudad. Obvio, hay zonas de la ciudad con montaña, está Suba, que es un reto y es impresionante la cantidad de gente que usa la bicicleta en Suba, y está la parte oriental y suroriental que tiene unas pendientes muy fuertes, pero la gran generalidad de Bogotá es que es una ciudad plana. En Manizales, por ejemplo, si uno se sale de la avenida principal, cambia de piso térmico y se vuelve se vuelve un deporte a usar la bicicleta urbana, entonces no es tan viable. Entonces el clima frío, la lluvia, fíjense que estos días ha llovido, sí, pero si ustedes cuentan cuántas veces este año ha llovido entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana, que es cuando la gente se suele mover, no pasa de 10 veces en todo el año. Estamos ya terminando año. ¿Eso qué significa? Que el clima es favorable. La lluvia es más un mito que una realidad. Obvio, si llueve, estamos en 2.600 metros más cerca de las estrellas y de las nubes,
si llueve en Bogotá, llueve más en la tarde, ya el ciclista se vuelve medio experto en temas de manejar el clima, entonces el clima ayuda. Y la manera en cómo se ha construido, somos una ciudad densa y compacta. Si esto fuera Miami, nuestros amigos no vivirían a 10 minutos de nuestras casas, sino seguramente en Ubaté, en Facatativá. Entonces, al tener una ciudad densa y compacta, si ustedes miden, por ejemplo, la mayoría de ustedes, la distancia de la que están desde sus casas hasta la Universidad de los Andes, seguro muchos viven a menos de 10 kilómetros. 10 kilómetros son 35 minutos en bicicleta. Entonces, esa manera densa y compacta resuelve no solamente para pedalear, sino también para caminar y también para el transporte público masivo. Entonces, eso por el lado de cómo se ha hecho la ciudad. Ahora hablemos del tema de la ciudadanía, que ha sido muy importante. Y aquí es clave hablar de la ciclovía, de lo que ocurrió en los 70. Lo que hoy vemos de la ciclovía, que todos nos la gozamos y todos lo disfrutamos, nace de una propuesta ciudadana del uso permanente de las vías para el uso de la bicicleta, que también incluía una propuesta que se materializó 2 décadas después, que era la propuesta del uso permanente, primero temporal y luego permanente del espacio para el uso de la bicicleta. Entonces, la ciclovía nace de una propuesta ciudadana que se dio a través de masas críticas, ciclopaseos como los que yo hacía, la gente tomándose las vías y decir, oiga, esto es también para nosotros los ciclistas o para los peatones. Andrés, una pregunta interesante de Camila y es, ¿qué hacen los ciclistas habituales para predecir el clima? Pues mira, Miran la aplicación en el teléfono porque en Bogotá es súper difícil. Pues mira, eso es una pregunta muy interesante porque con la sola observación y ya uno sabiendo que los viajes promedio de bicicleta duran menos de 40 minutos, uno muchas veces en la mañana logra asomarse y decir, ¿va a llover o no va a llover? ¿No? Ayer amaneció lloviendo, ayer fue el lunes amaneció lloviendo, eso fue una situación atípica, pero uno se vuelve muy observador de en cuánto tiempo va a empezar la lluvia. Eso es un tema muy empírico, muy de observación, muy de experiencia. Pero complemento la pregunta. Yo en mi bicicleta urbana cargo guardabarros, poncho y la alforja es impermeable. Cargo dentro de la alforja una chaqueta impermeable. Entonces, si me coge la lluvia, puedo afrontar la situación sin que sea un desastre. Y uno ve a muchos ciclistas que cargan su poncho, incluso uno ve a algunos que usan paraguas. Entonces, tengamos en cuenta que cuando llueve la ciudad colapsa aún más y para mucha gente, aún con lluvia, sigue siendo más eficiente el tema de la bicicleta. Entonces, el clima frío ayuda, la lluvia es más por épocas, noviembre es un mes de lluvia, preparémonos para noviembre, es un mes de lluvia y mitad de diciembre también. Entonces, uno aprende a manejar la situación. Si ya amanece diluviando como amaneció el lunes, en un día típico de no aislamiento, pues uno vuelve a como se movía antes y uno puede Transmilenio, carro y pues se mete en un trancón, pero digamos que no es la generalidad. Entonces, volviendo al tema de la narrativa que les estaba contando, pues la ciudadanía fue muy importante en los 70s porque propusieron un modelo diferente del uso del suelo, de las vías de la ciudad. Eso se convirtió a través de unos decretos, se institucionalizó y surgió la ciclovía, que además fue el primer escenario de cultura ciudadana de Bogotá donde la gente se portaba bien. Es curioso cómo en la ciclovía hay mejor comportamiento que en otros momentos de la semana en Bogotá. Y luego, si uno lo mira pues cronológicamente, si quiere pasemos a la siguiente diapositiva que tiene una parte como cronológica. Pasó algo muy importante. Acuérdense que antes del 88 los alcaldes de Colombia eran nombrados por el presidente, luego se dio la elección y cuando llega Mocus y luego Peñalosa y luego Mocus otra vez, que repite su mandato, su alcaldía, llegan proponiendo una manera diferente de comportarnos y de hacer ciudad.
Entonces, Mocus con todo el tema de la cultura ciudadana, la Bogotá coqueta, la manito para arriba para felicitar, la manito para abajo para regañar, las cebras, los mimos, generó una transformación cultural de comportamiento de las personas en la vía. Y eso, si se le complementa con infraestructura, pero devuélvase, si eso se complementa con infraestructura, eh, empezamos a tener una ciudad con nuevos andenes, con nuevas ciclorrutas, con actividades pedagógicas como el día sin carro, con el fortalecimiento de la ciclovía dominical. Mocus vuelve y continúa, y Mocus empieza a hacer más días sin carro al año. El tema del día sin carro, ahorita hablamos de esas preguntas como más puntuales, que de pronto con un imán se las podemos responder. Yo quiero primero contar como el macro, la historia completa y luego ya entrar a hablar de detalles. Vino entonces el Mocus, continuó con mucho de lo que se hizo Peñalosa, hizo más días sin carros, más ciclorrutas, la ciudad se empezó a adecuar para el uso de la bicicleta, empezó a cambiar un paradigma de que sí se podía andar en bicicleta. Fíjense que el gran paso que da desde la ciclovía hacia el momento de Peñalosa y Mocus es ya no ver la bicicleta solo como algo recreativo y deportivo, sino como algo de movilidad, como algo de transporte. Por eso el día sin carro se hace un jueves y no un domingo y todo ese tipo de cosas. Después de esto viene un momento muy complejo. Luis Ángel, si puede devolverse una diapositiva. Sí, para mí la diapositiva anterior es clave. Vienen dos periodos de política muy adversos a la bicicleta en Bogotá, que es la alcaldía de Garzón y luego la de Samuel Moreno, donde se hace lo mínimo, o sea, mínimo, re mínimo, para promover el uso de la bicicleta. Se paralizan muchos de estos avances, la moto gana mucho espacio y eso da pie para que sean nuevamente la ciudadanía, los colectivos, los que se apropien del tema y empiecen a hacer el tema de visibilizar, defender y promover el uso de la bicicleta y hacer algo que no había logrado Peñalosa y Mocus, y es poner la bicicleta en la agenda social, en los eventos, los ciclopaseos de los miércoles, el deporte del bike polo, los criterium, las caravanas como las que montamos en la Universidad de los Andes con A los Andes en bici. No sé si han oído de A los Andes en bici. Empieza a ser la ciudadanía la que se apropia y genera una identidad a través de la ciudad, a través de la bicicleta con la ciudad, se genera autoestima colectiva, la gente empieza a ver otra cara de Bogotá, a ver la ciudad desde la bicicleta, no en las avenidas principales, sino en los callejones, los parques lineales, las alamedas, los humedales, las bibliotecas, etcétera, y eso genera, al conocer uno las ciudades desde ese punto de vista, genera identidad, y por eso los colectivos fueron tan fuertes, y pese a que la administración no hizo nada en esos tiempos, si uno compara la encuesta de movilidad de 2005 a 2011, se crecen mucho los viajes en bicicleta. Luego llega Petro, que nunca había hablado de bicicleta, nunca había abordado el tema, pero llega con una presión muy fuerte de los colectivos, de la ciudadanía, y decide volver a poner la bicicleta en la agenda política de la ciudad. Y es cuando, por ejemplo, surgen proyectos como Al Colegio en Bici. No sé si conocen, ahorita Uniman les va a profundizar sobre el Colegio en Bici, pero digamos que el Colegio en Bici tiene, yo lo definiría de dos maneras. Es una manera de hacer planeación urbana porque estamos poniendo a los niños a crecer con un chip de la sostenibilidad, del buen comportamiento, de buenos hábitos muy relacionados con la bicicleta, pero en la parte práctica es llevar a los niños en caravanas de sus casas al colegio, mucho más chévere que ir en la ruta del colegio. Esto empezó con Petro. Petro también hace algo muy polémico, pero creo que muy arriesgado y muy valiente de su parte, y es ciclorrutas en calzada. Estaba el mito de que las ciclorrutas debían ir en andén, quitándole espacio al peatón, poniendo en conflicto al peatón y al ciclista, lo cual no es lógico porque además el 25% de los viajes diarios se hacen a pie y en carro se hacen el 14%, y como que a veces
le damos demasiado espacio al carro y muy poco espacio al peatón, y si además le metemos la ciclorruta en el andén, como que la migaja iba para el peatón y para el ciclista, y resulta que la bicicleta eh, es definido en el Código de Tránsito de la Ley 769, artículo 2, como un vehículo y merece un espacio en las vías, no en los andenes. Hay una típica eh, discusión, y es que uno paga impuestos de rodamiento, pues resulta que las normas, las premisas, los temas de movilidad no se rigen por el derecho tributario ni nada tributario, sino por otros criterios de sostenibilidad, de seguridad vial, otros criterios diferentísimos a pagar impuestos. No es porque pagar impuestos de más derecho a las vías, entonces eso ha sido un mito. Entonces Petro arranca con las ciclorrutas en calzada. La más visible fue la ciclorruta de la carrera 50. Hoy en día es tan exitosa que ya hay quienes proponen que hay que ponerle una segunda calzada. Vayan a la 50, así estemos en época invernal, para que vean la cantidad de ciclistas que se mueven por la carrera 50. Se le quitó un carril, hoy en día hay más trancón en el otro lado. Entonces Petro hace todo esto, hace un poco más de días sin carro, crece un montón el uso de la bicicleta, llega a Peñalosa con todo su plan bici, a darle un poco más de fortalecimiento institucional al tema, porque esto estaba regado como en 25 entidades del distrito, y cada una hacía lo que quería. Transmilenio hacía sus cicloparqueaderos, el IDU hacía las ciclorrutas por allá, el acueducto hacía ciclorrutas sobre las rondas hídricas, y así movilidad hacia la ciclorruta sobre calzada, el IDRD hacia su ciclovía. Entonces se integró, se creó la figura de la gerencia de la bicicleta. David Uniman, el que va a participar ahorita, fue el segundo gerente de la bicicleta. Entonces se fortaleció mucho, se hicieron nuevas ciclorrutas, se evolucionó en temas muy importantes como, por ejemplo, resolver el tema de los puentes vehiculares, porque cuando se diseñaron las ciclorrutas en el 98, asumieron que el ciclista debía cruzar las avenidas por los puentes, compartiendo el espacio con el peatón. Los puentes, la mayoría son para Transmilenio, entonces se volvieron supremamente incómodos para el peatón y para el ciclista, y como les estaba contando, el ciclista, la bicicleta es un vehículo. Entonces lo que se hizo fue adecuar varios puentes vehiculares en la ciudad para que los ciclistas pudieran transitar por ahí. Es el caso de la avenida Ciudad de Cali con calle 80, la carrera 11 con carrera 9, la avenida Las Américas con carrera 68, y ahora con la pandemia varios otros puentes. Entonces eso fue lo que hizo Peñalosa, así como muy en grandes rasgos. Hay pues 1000 temas más, pero digamos, bueno, y el que creó el centro de la bici, que es un tema interesante que seguramente Uniman les va a profundizar. Y llegó Claudia, que venía de ser ponente de la ley 1811, que modificó el Código de Tránsito y le dio más derechos al ciclista en las vías, muy cercana como al tema de los colectivos, y le coge este apocalipsis y hace una cosa también muy de laboratorio, como fue en su época la ciclovía, como fue en su época el día sin carro, como fue en su época las ciclorrutas, y es poner las ciclorrutas temporales para que la gente que usaba transporte público encontrara una opción diferente al transporte público, que es la bicicleta, y evitáramos así las aglomeraciones y el contacto físico, y se volvió una estrategia para evitar contagios del tal virus. Entonces, de un momento a otro, en 3 meses, se hicieron más kilómetros, o se pusieron al servicio más kilómetros de ciclorrutas que prácticamente pocas alcaldías habían logrado en 4 años. Entonces fue una vaina interesante. Muchas de estas ciclorrutas, polémicas o no polémicas, siempre va a ser todo esto muy polémico. Muchas de estas ciclorrutas están en proceso de convertirse en permanentes. Ya la 9, la 7 y un tramo de la 13 lo hicieron. Sin lugar a dudas, pues han sido exitosas para el ciclista. Hay que cuestionar que la vida a mí no, digamos que no me importa tanto el del carro, pero sí el transporte público, el transporte de carga. Entonces hay que adecuar esto. Siguen siendo, entre comillas, temporales, porque en la 7 pues se va a hacer el tema del corredor verde, que Uniman está muy metido en eso, y en la calle 13 ya anunciaron que va a haber una implementación completa
de ese corredor que es tan importante para la logística de Bogotá. Y no solamente va a quedar con la ciclorruta, sino que va a tener el carril exclusivo para buses Transmilenio, va a tener un carril para carga, va a tener ciclorrutas en ambos costados. Entonces viene una intervención mucho más pesada en ese tipo de corredores. Entonces ese ha sido como el panorama de lo que ha pasado en estos años. Ya temas muy puntuales de por qué la ciclorruta es así y no así, que por qué va por la derecha o por la izquierda, que por qué el semáforo se puso aquí, que por qué el color azul, que por qué los ciclistas no lo regañan, que por qué habiendo ciclorruta no la usan. Todo eso se vuelven como temas ya mucho más de experiencias buenas o malas que hayamos tenido con la bicicleta, pero digamos que yo lo que les quería contar es qué ha pasado en Bogotá y obviamente hay muchos desafíos y les cuento un desafío en el que estamos metidos ahorita es la siniestralidad vial. En los últimos 2 años, la siniestralidad vial de todos los actores viales se ha reducido, menos la del ciclista. Nos estamos matando demasiado, demasiado. Ya llevamos este año casi el mismo número de ciclistas en el mismo periodo que el año pasado. Y Bogotá se metió en un cuento que se llama Visión Cero, donde ninguna muerte es aceptable y todas son evitables, en muertes en vía. Por eso en la administración anterior se hizo mucho énfasis en reducir límites de velocidad, en poner reductores de velocidad, en poner las chicanas, en facilitar los cruces peatonales, en reducir velocidades en lugares cercanos a colegios, etcétera, porque la prioridad no es quitar trancones o resolver trancones, sino salvar vidas. En Bogotá mueren 500 personas al año, más de 500 personas al año en conflicto en vía, en los mal llamados accidentes de tránsito, y a veces no les damos la trascendencia ni la importancia. Entonces, eso es un tema muy interesante. La bicicleta debía ayudar a pacificar el tráfico. También tenemos otro desafío enorme. Yo sé que ya fijo, no he visto el chat, pero fijo lo han preguntado, lo van a preguntar, y es malos comportamientos del ciclista. Malos comportamientos del ciclista que no respetan el semáforo, que no respetan el pare, que se van en contravía, que si la ciclorruta está al lado derecho, que porque no la usa. Hay muchos malos comportamientos del ciclista y contra el ciclista. Han visto cómo pasó lo que pasó en el Puente de la Caro. Yo también hago ciclismo de carretera y a veces me da pánico, a veces me arrepiento de salir como que, pues madre, ¿será que voy a llegar a mi casa sano y salvo? Entonces, este es un tema muy complejo, es muy bonito, no hay verdades absolutas. Eh, estamos estamos firmes en creer que la bicicleta es un aporte para la ciudad y por eso hacemos lo que hacemos. Voy a leer el chat de preguntas a ver si hay alguna así como que pueda responder. ¿Ya llegó David? Hay una pregunta interesante de Daniel Sánchez, que es al colocar en conflicto al ciclista con el transporte vehicular. Justamente para eso se hacen las ciclorrutas, para segregar. Eh, hay, hay segregaciones de segregaciones. Cuando las avenidas tienen mucho volumen o velocidad o vehículos pesados, hay que segregar más. Si uno está hablando de vías tranquilas, como ocurrió con la ciclorruta de la carrera 16-19, que son vías de tráfico calmado, la segregación puede ser más suave. Lo de los buses, esa es una pregunta muy buena, y desafortunadamente no se han podido instalar racks, pero hay una cosa interesante, y es que los ciclistas en las zonas periféricas cuentan con una opción, y es utilizar la bicicleta como medio alimentador del sistema masivo, y el portal Suba, el portal Dorado, el portal Américas, el portal Sur, el portal 20 de julio, el portal 80, la estación Banderas y 20 estaciones de Transmilenio tienen la posibilidad de que uno parquee su bicicleta y haga el viaje largo. En Transmilenio se regresa, coge la bicicleta y llega a la casa. Y bueno, ya veo que David Luis está listo para presentar, entonces yo me callo. Entonces, pues muy al grano les voy a contar, es más como de cosas que se hicieron en la administración pasada.
porque ahí fue cuando trabajé mucho en este tema, ahora estoy metido en otros temas. Pero, de nuevo, yo creo que Andrés ya cubrió mucho esto, entonces no me voy a parar aquí como en esta parte inicial de la red. Ciclorrutas, todos ustedes conocen esto. Me voy a enfocar un poco como en cosas un poco más raras, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo de parqueaderos. A ver, si quieren empecemos con un par de temas. Entonces, uno era, a ver, este me parece que es chévere, bueno, el de parqueaderos me parece que es bacano. Entonces, nosotros nos inventamos una vaina que se llama el sello de calidad, que era básicamente un programa muy, yo diría muy mocusiano, que era tratando como de que la gente, dueños de sitios que podían tener cicloparqueaderos, los tuvieran. Entonces todo el mundo me imagino que sabe que en Bogotá, por norma, hay ciertos establecimientos que tienen que tener cicloparqueaderos. Entonces, uno de esos, por norma, son los parqueaderos públicos tipo City Parking. Tienen que tener cicloparqueaderos. ¿Cuántos tienen que tener? Pues la reglita es muy sencilla, es el que sea mayor de 12 cupos o el 10% de todos los cupos habilitados para todos los modos. ¿Qué pasa? Pues mucha gente sí cumple, pero también mucha gente no cumple. Entonces lo que nosotros nos pusimos a hacer era, en una primera fase, empezar a darle como estos dos circulitos que están a la derecha arriba, que son el sello de oro y el sello plata, y le dábamos esos sellos a los sitios que cumplieran con la norma, que era básicamente tener cicloparqueaderos y tenerlos como en buen estado. Alcanzamos a poner un montón, no. Creo que ahí, ese mapa está desactualizado, ahora son más, pero pues pusimos varios. Y era muy bonito. Yo me acuerdo que hicimos muchos eventos, por ejemplo, no solamente era parqueaderos públicos, sino empresas privadas, por ejemplo, Citibank en su edificio inauguró un cicloparqueadero gigantesco, obviamente la Torre Colpatria, Seguros Bolívar, en fin, una cantidad de empresas fueron inaugurando sus cicloparqueaderos. Eventualmente llegamos a inaugurar cicloparqueaderos en las entidades públicas y les premiamos también, poníamos sellos de calidad en esos sitios. Y lo que eso hacía es que era como un tema muy de goodwill, ¿no? Como hey, lo felicito, vaya y cuente en medios que usted está pues ayudando a promover el uso de la bicicleta y así. Pero también tenía pues una parte medio maluca, que era los sellitos de abajo, el rojo y el naranja, que era para el que no quisiera cumplir la norma, pues de malas. O sea, para eso es que pues trabaja el consejo y para eso es que todos trabajamos para crear leyes en la sociedad. Entonces, lo que hacíamos era que básicamente visitábamos junto con Secretaría de Gobierno, que son los encargados de todo el tema de parqueaderos en la ciudad. A los que no tuvieran cicloparqueaderos les decíamos, hermano, una de dos, o lo pone o lo cierro. Y visitamos, creo que fueron como 1000 y pico de parqueaderos públicos que no cumplían la norma. Interesantemente, no me acuerdo el dato exacto, pero que era como el 40%, voluntariamente dijeron, listo, vamos a cambiar, no por las malas, sino que deme chance, deme 3 meses, les dábamos. Yo implemento el ciclo parqueadero y luego vuelva en 3 meses y me verifica. Y eso exactamente fue lo que hicimos y muchos cumplieron. O sea, muchos por las buenas dijeron, listo, yo la verdad es que ni sabía que había una norma o no tenía quien me asesorara de cómo mandar a hacer esos tubos. Nosotros incluso los ayudábamos y muchísimos se convirtieron. Entonces, al final, ¿qué logramos? Pues que en la ciudad básicamente aparecieran cicloparqueaderos en donde jamás habían habido. Y todo esto, pues ayudó muchísimo como a tener una red mucho más amplia sin haber gastado un solo peso en infraestructura. Estas eran como las cifras de mayo del año pasado. Esto debe estar un poco más grande ahora, pero para que se den una idea como el tamaño, habían 11 universidades, 21 centros comerciales, casi 90 parqueaderos públicos, 3 empresas, 2 entidades públicas y 16 estaciones de Transmilenio que estaban en el programa. Y bueno, eso es cicloparqueaderos. Con otro tema como medio diferente, que no quiero enfocarme en cosas como medio diferentes, está el tema de mantenimiento. Entonces, pues seguro aquí no sé si habrán como ingenieros civiles que les encante este tema, pero este tema es clave y de hecho fue muy interesante llegar en la administración anterior y ver que no había un plan muy específico de cómo se iban a mantener las ciclorrutas. Mucho del mantenimiento de ellas se hace dentro de los contratos de mantenimiento del espacio público que tiene el IDU
Y entonces aquí logramos algo muy chévere y fue que, pues por un lado, el IDU, esto es como un poco como el realpolitik, ¿no? De cómo funciona la vida real. El IDU es una entidad gigantesca, con unos presupuestos gigantescos, y pues básicamente está encargado de la ejecución de obras viales de la ciudad y siempre está enfocado mucho como en los grandes proyectos, ¿no? Como que los grandes proyectos más visibles son los que se consumen mucha de la energía de las personas que están ahí. Entonces lo que termina pasando es que los proyectos más pequeños pues terminan volviéndose un poco como a la sombra de todo lo que está pasando y no hay mucha innovación, ¿no? Y tiende a haber como más como una inercia de que se sacan contratos que siempre se han sacado y no se innova. Entonces, bueno, entonces ahí un poco lo que nosotros nos propusimos hacer fue aprovechar a otra entidad muy buena que ha tenido sus controversias antes por temas de corrupción y eso, pero en la administración pasada la verdad es que fue bastante estrella, que es la unidad de mantenimiento vial. La unidad de mantenimiento vial está en el sector de movilidad, es menos conocida, siempre era como los que tapaban los huecos, y ellos básicamente eran enfocados como en la malla secundaria vial de la ciudad. El IDU siempre estaba en la primaria. Logramos con la UMB y a través de una cantidad de cambios jurídicos que la OMB pudiera encargarse de hacerle mantenimiento a ciclorrutas, lo cual fue espectacular, porque eso lo que nos ayudó es básicamente a agilizar muchísimo esa parte tediosa, aburrida, poco glamurosa de tener una infraestructura buena, pero lo que nos permitió fue, uno, cubrir muchísimo más en términos de hacerle mantenimiento a la red. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la administración pasada la Boyacá tenía unos problemas tenaces de las raíces de los árboles que iban levantando la ciclorruta, y eso básicamente era intocable. Con la UMB y el Jardín Botánico logramos llegar ahí, levantar, podar raíces para no hacerle daño a los árboles, volver a poner la carpeta, y la Boyacá quedó pues en muchas mejores condiciones de lo que estaba cuando llegamos. Pero otra cosa muy rara que hicimos fue que los canales, entonces, no sé si ustedes, pues los que montan en bicicleta sabrán que los canales, como el Juan Amarillo, bueno, el Córdoba, en fin, hay una cantidad que tienen ciclorrutas que están en el área de protección ambiental y que son jurisdicción del acueducto. Esos ciclorrutas nunca habían tenido mantenimiento desde que se hicieron, llevan como 15 años, casi 20 años, por lo que les digo, por el mundo real, porque hay unos temas, para no aburrirlos, de jurisdicción, de que el acueducto construyó la ciclorruta, pero no tenía la facultad de mantenerla, y como era del acueducto, el IDU tampoco podía entrar a mantenerlas. Entonces con la UMB logramos romper eso, fue todo un tema jurídico, pero al final logramos hacerle mantenimiento a las ciclorrutas de los canales, que son básicamente las que más mueven en la ciudad. Entonces, para los que les apasiona el tema de mantenimiento, en verdad que yo creo que hay un montón de cosas que innovar y un montón de hilo de dónde discutir, pero voy a seguir como con más temas esotéricos. Pues esto es el tema como de seguridad vial. Yo creo que aquí esto es una escultura que hicieron en una de las activaciones, o sea, la intención era que fuera horrorosa, y creo que lo lograron. La idea era como agarrar como restos de siniestros viales y convertirlos a través de unos artistas como en estas representaciones de siniestros, ¿no? Entonces eran como una vaina de choque. Lo clave aquí, y seguro Andrés como que ya cubrió parte de esto, es básicamente lo más peligroso para el ciclista son los vehículos grandes, pues los camiones y los buses. Ahí es donde están la mayor cantidad de muertos. Ese es como el tema más peligroso para el ciclista. Y muchas de las campañas que se hicieron fue justamente trabajando con ellos. Yo me acuerdo un día con Andrés y otros fuimos como a las 2:30 de la mañana a uno de los patios de Transmilenio. El día antes se acababa de morir un ciclista atropellado por un SITP y fuimos allá al patio a las 2:30 de la mañana cuando estaban alistándose los conductores a dar charlas muy sencillas nosotros sabemos que ustedes no son personas malas, obviamente, pero sean conscientes de que hoy, cuando van a salir a manejar las 8 horas reglamentarias,
pues van a haber ciclistas en sus puntos ciegos, estos son los puntos ciegos, les explicábamos, tengan cuidado, en fin, y como por todos los lados, es decir, como desde lo más manual, como lo que les acabo de contar, hasta lo más sistemático de, por ejemplo, salir a dar chalecos reflectivos, pusimos mensajes así que generaban empatía, esto dimos un montón de chalecos en los puntos más peligrosos, lo hacíamos con los colectivos de la bici de la ciudad, lo cual me encantó. Entonces es un tema como de apropiación muy bonito y muy bacano. Trabajamos también con empresas de carga, por ejemplo, esta era con Argos. Tienen estas mezcladoras, ellos eran súper socios porque nos prestaban las mezcladoras para mostrarle a la gente todo el tema de puntos ciegos, porque, es decir, si uno es ciclista y no sabe que no lo están viendo, pues entonces uno maneja de una forma diferente a que si uno se monta en el camión, mira por el retrovisor y no ve al amigo que está justamente debajo de él. Entonces, todas estas actividades en verdad que nos ayudan un montón como para atacar el tema como por otros lados que no eran muy comunes, ¿no? Porque obviamente pues nadie quiere atropellar a nadie. Poníamos temas de puntos ciegos, ese era el secretario de movilidad anterior. Estos eran los conductores de esos camiones cambiando de rol. Entonces los montábamos en bicicletas y los poníamos a sentir un poco cómo es desde el otro lado la cosa. Temas de campañas de cascos héroes, en fin, manuales, bueno. Esto fue algo súper bonito. De hecho, tiene un video. Y fue que, como les digo, o sea, estábamos tratando de hacer como las cosas más creativas, más innovadoras posibles. Una de las conductas que teníamos tenemos 15 conductas. Una era las señales manuales, o sea, cuando usted esté en bicicleta, pues indique que va a girar, indique que va a parar, que eso es muy importante. A veces el ciclista va delante de uno y uno va en el carro, y el ciclista así de la nada frena, y obviamente como no tiene lucecitas de freno, pues uno ni se da cuenta, y a veces gira y uno no lo ve. Entonces, armamos toda una campaña. Voy a ponerla a ver si, espero que la vean. A ver. Bueno, espero, ¿sí escucharon eso? No, No, no se oye porque no, los videos hay que hacerlos diferente, pero sigamos, David. Yo igual les dejo la presentación. Bueno, listo. Bueno, que pesar de un merengue súper chévere sobre las señales de los manuales de las bicis. Otras cosas que hicimos, todavía sigue siendo y era uno de los problemas más grandes, el tema de seguridad. Esto tiene una historia de trasfondo bien impresionante. Esto, seguro algunos de ustedes han visto el registro bici. Esto fue una cosa que tuvimos muchos debates. Incluso nos peleamos con el consejo bien feo la administración pasada, porque, a ver, pues con el tema de seguridad tiene muchas aristas y uno es obviamente que son bandas criminales súper organizadas, no son dos malandrines desadaptados, sino que son gente que tiene toda una cadena de suministro y exportación de bicicletas y de deshuesaderos. Entonces es bien complejo y de hecho hicimos varias cosas como de redadas en Mártires y en María Paz, capturando líderes de bandas, pero como alrededor de todo eso salió una idea y era lo de registrar la bici. Entonces tuvimos un debate muy fuerte porque por un lado, y yo la verdad fui parte de los dos lados, un lado habían quienes decían que que básicamente esto no servía para nada, en el sentido de que esto no servía para reducir crimen. Y yo la verdad es que sí también pensé eso en algún momento, o sea, mirando los casos internacionales, yo vi varios casos, me acuerdo el de varios en Estados Unidos, de San Francisco, algunos en España, otros en Panamá. Esta vaina no sirvió para nada. Hicieron registros bici, la gente medio se registraba, medio no, y no pasaba absolutamente nada. Pero después encontramos un caso que a mí me encantó, que era el de Vancouver, donde ellos sí implementaron un registro bici que allá se llama Garage 369, creo que era. Y pues hablamos con la policía de Vancouver, de hecho vinieron a Bogotá, trajimos a la policía de Londres,
que tenían un Cycle Security Plan y nos pusimos a trabajar con la policía y la fiscalía y dijimos, listo, ¿cómo vamos a hacer para atajar esto? Y en Vancouver parece que el registro sí sirvió. O sea, ya sí súper proactivamente agarraron ese registro y empezaron a pues hacerle seguimiento a las bicicletas robadas, a los reportes ciudadanos, a hacer chequeos. Y entonces dijimos, listo, pues ya que vimos que así se puede, hubo un acuerdo con el consejo y empezamos a implementar esto. Esto fue una implementación que nos demoramos 2 años montando esto. Pero básicamente salió pues una aplicación virtual, montamos toda esta parafernalia de las carpas, pendones, stickers, nos tocó diseñar el material del sticker, que antivandálico, que yo no sé qué. En fin, como toda una cantidad de cosas para que esto pudiera salir. Esto sigue andando. Yo creo pues creo que va como en 60,000 bicicletas, no estoy seguro, pero un poco es la reflexión ahí para los que les interesen los temas como de seguridad ciudadana, es que, pues que yo siento que en Colombia pecamos mucho como de implementar el juguete, pero luego no somos malos operándolo. Entonces aquí montamos como toda la infraestructura para tener esto, pero pues sí, pues para que sea como Vancouver, lo que hace falta es el software, ¿no? El software humano, de que los policías tengan esto en su bolsillo, de que estén haciendo controles, de que estén dándole seguimiento, de que la comunidad misma esté reportando bicicletas perdidas y pues que se genere como ojos en la calle de todo el mundo, no solamente de los policías. Hubo otros temas que me parece que son muy bonitos, que vale la pena resaltar. De hecho, con Vergara, que es como miti urbano, miti deportivo, pero yo a veces pienso que es más deportivo. Como que siempre teníamos como esta idea de oigan, es que Patios está lleno, deberíamos aprovechar otros altos. En ese momento, estoy hablando del 2017, pues la subida al Verjón en Choachí era un imposible, era súper peligrosa, robaban un montón, por ahí están los laches, o sea, era una cosa que era pues no, o sea, básicamente no se hacía, ¿no? Y me acuerdo que empezamos ahí como con la idea loca de, oiga, no, es que toca activar esta vaina porque Patios está lleno y toca activar otras subidas. Entonces, con la policía, pues empezamos a hacer como patrullaje los jueves, eso era los jueves a las 5 de la mañana, me acuerdo. Yo soy deportista, pero no tan deportista como para levantarme a las 3 de la mañana a salir a chupar frío así, pero bueno, respetable. Pero sí fui un par de veces con la policía y con empezaron que eran como, no sé, Vergara, eran que como 30 ciclistas, 40 ciclistas al comienzo. Y pues la gente subía a Patios y subíamos con policía, perdón, subíamos al Verjón y subíamos con policía. Y esa vaina fue creciendo y fue creciendo. Y meto la cucharada ahí, todo esto coincide con el boom de Rigo, Nairo, Chávez, Sagan. Entonces hubo un fervor muy fuerte hacia el ciclismo. Se popularizó mucho la ida hasta Choachí, ni siquiera solo al Verjón, sino hasta Choachí, porque es un excelente entrenamiento, muy calmado en términos de tráfico, pero un domingo a las 7, 8 o 9 de la mañana, hoy por hoy, el Verjón, Patios, la 80, la autopista, la Cuchilla, el Vino, todo está full a reventar de ciclismo y eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia porque estamos haciendo actividad, estamos conviviendo y estamos criando un futuro ganador del Tour. Hay que comernos ese cuento. En Colombia hay un nicho de ciclistas muy fuerte y hay que creernos que podemos volver a hacer podios y ahí están escondidos en esas rutas y en esos verjones. Totalmente, totalmente. Entonces el tema deportivo es bien bacano y es bien lindo. Y bueno, y poco a poco se fue institucionalizando más. Yo siento, empezamos a hacer ciclotravesías y como eventos, llegaban 10,000 ciclistas, todo eso como para ir poblando el Verjón. Entonces, ahí viene la fotico que está el policía ahí parado. Yo siento que poco a poco, interesantemente, eso se necesitaba menos. Es decir, el volumen de gente subiendo iba siendo cada vez tan grande que ya un ladrón pues la pensaba 2 veces antes de ir a tratar de atacar a un ciclista. Entonces, pequeños triunfos que salían por
por traumas de robos y de cosas, pero yo creo que lo importante es decir que pues sí se puede, uno sí puede ir como mejorando ciertas partes. Lo del colegio en bici es un programa súper bacano. Básicamente recogían a los niños guías y los llevaban al colegio público. Fue un programa que creció un montón, no. Yo la verdad es que de lo más lindo de este programa no era solamente como que el niñito montara en bicicleta, sino que pues como todo lo intangible, un poco como dice Vergara, o sea, le hacíamos como entrevistas a estos niñitos y eran unas historias de unos trasfondos tan bacanos, o sea, niñitos de que habían unos que, por ejemplo, me acuerdo que tenían problemas de salud y el doctor casi que pues no podían salir a la calle porque si se enfermaban, creo que eh, el sistema de defensas pues no iba a aguantar y se morían. Entonces estaban muertos del susto, no tenían vida, no tenían amigos. Y un día como que la mamá pues, le ofrecieron meter al niñito en el colegio en bici para que fuera al colegio pedaleando y la mamá muerta del susto dijo, no, pues se me va a morir al pasado mañana con la primer gripa. Y pasó al revés, el niñito, eran dos, se metieron y pues es una historia súper de transformación linda, donde básicamente pues nunca les pasó nada en términos de salud, de hecho les mejoró la salud, hicieron amigos y los niñitos pues agarraron confianza, que pues para un ser humano en formación es súper importante. Entonces, como que esta vaina, más allá de irse pedaleando de un sitio a otro, es un tema mucho más impactante de liderazgo, de independencia, de ser capaz uno de despinchar una llanta y saber pues, que no necesita de nadie. Entonces, este programa la verdad es que es muy bacano por eso. Se empezó a trabajar como con niñitos más chiquitos. Esto también lo montamos en la pasada. Esto era más semilleros, que eran como niños mucho más pequeños que no alcanzaban a entrar al colegio en bici. El día sin carro, obviamente, este día era mágico para nosotros, porque a mí me gustaba lo que decía Peñalosa, que era que el día sin carro para el 80% de los bogotanos es todos los días. Y entonces como que en verdad ese día era un día como para que la gente pues, reflexionara un poco y dijera, bueno, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿cómo vivimos? Y ese día la gente respondía muy bien. Hay un montón de gente que salía y solo experimentalmente decía, listo, voy a hacer algo diferente. Interesantemente está la séptima, que en ese momento era como solo para el día sin carro. Y ahora ya la tenemos señalizada, lo cual es un triunfo gigante. David, una cucharada ahí. El día sin carro fue decidido en urnas. En la primera alcaldía de Peñalosa se hizo una consulta popular donde se preguntaron dos cosas. La primera era si el primer jueves de cada febrero se debía hacer una jornada de días sin carro y ganó el sí y tuvo los suficientes votos y pasó el umbral. Pero había una segunda pregunta que hubiera sido muy interesante que ganara, y era si en 2015, o sea, la pregunta se hizo en 2000, la pregunta era si desde 2015 en hora pico no transitaran vehículos particulares, sino que la movilidad de la ciudad se basara en peatones, bicicleta y transporte público. Desafortunadamente ganó el sí, pero no con los suficientes votos, no tuvo el umbral y no pasó. Pero ustedes se imaginan el reto que habría sido construir una ciudad para que en el 2015 no nos moviéramos en horas picos en carro. Ese habría sido el verdadero plan maestro de movilidad. Sí, de acuerdo con Andrés. O sea, estas vainas, o sea, el cambio es fácil cuando ya pasó, ¿no? O sea, todo el mundo mira hacia atrás y dice obvio, pero, pero estas vainas son peleas durísimas de dar y toca tener muchas, además de visión, muchas huevas para dárselas, ¿no? Bueno, Tal cual. el centro de la bici, este era un proyecto para mí de los más bacanos porque era súper raro. Esta vaina empezó que literal fue que un día el alcalde Peñalosa me llamó al despacho y me dijo, necesito que vaya a Alemania y vea cómo entrenan los alemanes a sus mecánicos de bicicleta. Y yo en serio era de esas vainas que yo, ¿qué? ¿Qué está hablando? Luego entendí, pues varias cosas, ¿no? Una es que, no sé si ustedes saben que el SENA
es casi que una copia del modelo alemán de educación vocacional. Entonces los alemanes son unos berracos en entender que no todo el mundo va a ir a los Andes y no todo el mundo va a hacer un doctorado y no todo el mundo va a ser un intelectual. Y de hecho entendieron que la sociedad funciona mejor cuando no todo el mundo es un intelectual o un abogado o un doctor o un profesor o un ingeniero, sino que hay gente que mucha parte de la sociedad tiene que hacer cosas un poco más elementales, pero que requieren pues un nivel sofisticado de skills. Entonces ellos entrenan a su gente como nosotros entrenamos en el SENA, y resulta que una de esas cosas que ellos entrenan es mecánica. Mecánica pues de motos, de carros, todo, como nosotros ya tenemos. Renault tiene una alianza con el SENA, pero ellos tenían una cosa en bicis muy bien montada. Nosotros acá en el SENA teníamos en ese entonces un curso de mecánica en bici de gama baja que duraba 40 horas. Perdón, un momentico. Nosotros teníamos un curso de gama baja que duraba 40 horas. En Alemania tenían un curso que duraba 2 años. Entonces ya se imaginarán el nivel de profundidad con el que ellos llegan. Incluso llegaban a bicicletas eléctrico-asistidas, materiales. Nosotros fuimos en ese viaje a la fábrica de Canyon, que son las bicis de Nairo, para el que no sabe. Y de hecho ahí estaba la bici de Nairo, la de él, le están haciendo mantenimiento. Pero lo que vimos es que casi todos los que trabajaban en el piso de la fábrica de Canyon salieron de ese sistema, del sistema del SENA de ellos, y todos tenían pues grados que les permitían analizar las vibraciones del marco, que cómo se repara la fibra de carbono, que ¿cómo se llama? El intercambiador electrónico, en fin, una cantidad de vainas que pues que acá uno ni se imagina que existen. Entonces, viendo esa visión, dijimos, necesitamos montar un centro de la bicicleta acá. Entonces empezamos con esa visión acá, sí. Mientras trabajamos en el proyecto grande, que era como construir una sede para el centro de la bici en Bosa, se compró un lote divino y nos pusimos a trabajar con los arquitectos en crear un edificio para eso. Empezamos en la Plaza de Artesanos, que es esta fotico que ven acá. Entonces tienen estas malocas de 400 metros cuadrados. Y empezamos a adaptarlas compramos Park Tool y un montón de herramientas y cosas. Esta era la Secretaría de la Mujer dando charlas, empezamos a meterle un tema de género, tema de desarrollo económico, de emprendimiento y mecánica, pues. Y con el SENA empezamos a dar cursos de gama baja, media y alta, gratis. Y entonces esto se iba llamando el Centro de la Bici. Ya después, este era el render como del lote en Bosa, que queda al lado del río Tunjuelo, que es este lote, esta es la avenida Bosa acá. Este era un colegio distrital y este era el centro de la bici. Y lo interesante es que había una conexión no solamente física, sino académica, donde lo que llaman en educación articulación con la media, y es que básicamente un pelado que sale de este colegio sale con doble titulación, sale con el bachillerato y sale con un técnico o tecnólogo del SENA. Y eso es muy bacano a la realidad, muy bacano porque es muy afín a la realidad. Y es que, como les digo, no todo el mundo sale a ser un intelectual y ni debería por qué serlo. Entonces, mucha gente sale del colegio y su plan no es aplicar a los Andes o donde sea, o la Nacional. Su plan es, yo voy a abrir mi taller de bicicletas o yo me voy a ir a trabajar como carpintero, no sé. Entonces, esa doble titulación es muy buena. Y el centro de la bici, teniéndola acá, pues era muy bueno porque permitía a estos pelados como darle ese énfasis en volverse técnico en mecánica de bicicletas, lo cual les da una empleabilidad muchísimo más alta. Este era el centro cuando se estaba construyendo. Decíamos poco a poco volviéndolo una realidad. Bueno, después les quedo viendo las fotos de cómo quedó, pero pues si quieren ir a conocer su ciudad, los invito a que vayan, ahí está, existe. Ya, de hecho, lo abrimos justo antes de la pandemia. No sé desde la pandemia qué ha pasado, pero pues es un centro gigantesco, espectacular y nuevo. Entonces eso ya existe. Y pues logramos pasar con el SENA, el técnico en mecánica de bicicletas, que también dura 18 meses. Entonces en Colombia ahora, gracias a ese esfuerzo, hay un técnico en bicicleta que dura 18 meses.
Lo de los bicitaxis, esto es un tema interesantísimo. Por razones de tiempo no me voy a quedar aquí, pero sí simplemente les digo que a mí me parecen buenísimos, pero pues toca hacer todo un tema con el Ministerio de Transporte, homologarlos, ojalá de quitarles esos motores que los hacen peligrosos, regularlos, pero me parece que como solución de movilidad de última milla es espectacular. Aquí un poco, simplemente para contarles que hicimos todo un tema de wayfinding. Esto fue muy bonito, de hecho Andrés ayudó mucho en esto. Tenía 3 componentes, uno era como señalización inteligente, entonces decíamos, enfoquémonos en destinos, no en direcciones. Entonces uno tradicionalmente le dicen, listo, a la izquierda está la transversal 21, y uno no tiene ni idea de eso qué significa. Mientras que si uno le dicen a la izquierda está el Parque Simón Bolívar, 3 kilómetros, pues uno dice, ah, ok, listo, yo tengo como referente el parque, yo sé hacia dónde quiero ir. Y también empezamos como a nombrar las ciclorrutas. Entonces estos azulitos eran nombres de ciclorrutas, como uno nombraría una línea de un metro, ¿sí? Montamos todo en aplicaciones, todo eso que he montado, creamos mapas como este que ven acá. Y aquí, entonces ya se ve un poco como ese trabajo de, ¿cómo se dice? Como de digerir toda esa información de si yo estoy parado aquí y quiero ir acá, ¿cómo llego? En bicicleta. Y entonces es un poco ya empezaba como a atacar ese tema. El piloto de wayfinding se hizo, sigue andando. Ese es un piloto con el Ministerio de Transporte. Desafortunadamente siento que en esta administración como que se ha perdido un poco el impulso con ese wayfinding. Creo que la pandemia como que enredó todos los planes y como que pasaron a la prioridad una cantidad de cosas que uno no se imaginaba. Pero pues ahí está andando y hay una zona implementada que es esta zona de acá. Pues yo pensaría que la idea es que la ciudad siga piloteando esto. Estos eran simplemente mapas recreativos, teníamos temas con turismo, con el IDT, donde por ejemplo acá les muestro la de Choachí, la de patios, salida hacia el Alto del Vino, en fin. Aplicaciones, bueno, vamos a quedar aquí contador. Esto simplemente fue un juguetico bacano que logramos gestionar con la Embajada de Dinamarca, que fue el primer contador así digital para Bogotá. Hay un igualitico, pues varios igualiticos en Copenhague. Y era como para visibilizar, más que para el ciclista, era para visibilizar a los demás. Vea, este espacio sí pasa un montón de gente, lo que pasa es que pasan en horarios diferentes a los suyos, porque a veces de noche hay mucho carro, poco ciclista, pero dicen, ah, sí ven, todo un carril desperdiciado. Lo mismo pasa en la séptima, ¿no? En la séptima uno ve en la hora pico más ciclistas moviéndose por ahí que carros en el mismo espacio, pero de pronto 2 horas después ya no hay casi ciclistas y ahí es cuando van a tomar el video del trancón y dicen, no, es que, ¿sí ven? Un carril para nada. Tenemos sensores en toda la ciudad enterrados en el pavimento, contando cuántos ciclistas pasaban. El crecimiento ha sido impresionante. Esto era 2018, pero creo que se mantuvo. Es como un crecimiento como el 20% anual. O sea, en verdad esta vaina así, o sea, uno tener esos crecimientos no es normal en transporte, es gigantesco. Gigantesco. Bueno. Y esto es lo que llamamos, ahora se llama Medio Milenio, quinto centenario, y es una cicloautopista para bicis. Entonces, básicamente va a cruzar toda la ciudad, ya está en etapa de diseños en el IDU. Aquí simplemente para indicarles como innovaciones que hicimos. Esto es lo que en Alemania llaman un Fahrradstraße, que es una calle ciclista. En Holanda tienen mucho este tipo de diseño, donde básicamente es con un separador traspasable, pero es una calle que le da completa prioridad al ciclista y el carro va a 10 kilómetros por hora detrás del ciclista. Esto se va a implementar en Teusaquillo, por ejemplo. Esto es más en el sur, como en la carrera 24. Creo que es tirando como, bueno, no estoy seguro exactamente qué tramo es este, pero creo que era como por el Restrepo. Tuvimos todo un tema de política pública de la bicicleta que se empezó en la administración pasada, que salíamos básicamente a hablar con Raimundo y todo el mundo, contándoles pues de qué se trata la política pública, qué quieren reflejar ahí. Y también tuvimos, yo creo que ya para cerrar aquí quiero más tener una discusión con ustedes más que seguir presentando, todo el tema mujeres. Entonces el tema mujeres, pues esto en verdad fue toda una creación. Aquí se logró llamar 50-50 más mujeres en bici, 50 haciendo alusión a que
hoy en día el 20% de los viajes en bici son hechos por mujeres y el 80% por hombres. Entonces, lo que decíamos es que si queremos una sociedad, pues más, pues una sociedad, yo creo que mejor, o sea, no tanto que por tener 50% de las mujeres andando en bici todo se mejore, sino al revés, que si tenemos una ciudad más segura, más tolerante, el tema de abuso y acoso sexual es tenaz, pues entonces ya podríamos llegar a ese 50%. Hicimos un congreso con unas superponentes, con un tema de rodada nocturna, tertulias, actividades de urbanismo táctico, en fin, todo ese tema. Y de hecho este congreso fue la primera instancia. En la segunda es bienal, ahora creo que se va a hacer en Guadalajara, en México. El segundo congreso 50-50. Entonces yo creo que eso fue un aporte muy bonito de Bogotá al mundo. Yo voy a parar ahí. Esto es simplemente que la administración pasada se planearon un montón de desarrollos nuevos. Todos tenían bicicletas, esto era Ciudad Río. Y yo creo que paremos ahí y tengamos discusión.